gracias. Así es, efectivamente, ya aquí en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea se ha dado inicio a la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el congresista Juan Carlos del Águila. Y es que en breves instantes se ha hecho solo un receso de unos instantes para que ingrese justamente aquí a esta sesión extraordinaria el canciller Ricardo Luna, quien va a justamente exponer ante la comisión la situación que se ha generado a raíz de la designación de la ex primera dama Nadine Heredia como jefa justamente de la oficina de enlace de la FAO en Ginebra, Suiza. Ya el canciller va a ingresar en estos momentos para proceder a su participación en esta comisión que de manera extraordinaria está sesionando teniendo en cuenta la importancia del tema. Esta sesión se iba a desarrollar a las 6 de la tarde, pero a solicitud justamente de los legisladores se reprogramó ese inicio para estos momentos. Justamente ya el canciller llegó al Congreso de la República desde hace varios minutos, se encuentra aquí y ahora se va a dar inicio justamente a su participación aquí en la Comisión de Relaciones Exteriores. Vamos a escuchar entonces el desarrollo. Las disculpas correspondientes a los señores miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores por la demora en el inicio de la sesión extraordinaria debido a algunos impases referidos a las salas que teníamos designadas. Finalmente, luego de la generosidad por parte del señor presidente de la Comisión de Fiscalización de suspender su sesión, podemos iniciar la nuestra en este momento. Las disculpas correspondientes, por supuesto, también al señor canciller, ministro de Relaciones Exteriores, y al viceministro, por las mismas incomodidades del caso. Muy bien. Iniciamos entonces con la intervención de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, el señor Ricardo Luna Mendoza, sobre la designación de la señora Nadine Heredia Alarcón en el cargo de directora de la Oficina de Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con sede en Ginebra. Dejo la palabra al señor canciller. Muchísimas gracias, señor presidente, y no hay disculpas necesarias. En realidad ha habido una serie de cruces, un poco por la agenda recargada del Congreso y también por la agenda relativamente recargada desde la última vez que estuve aquí. Yo les agradezco esta oportunidad para tratar de contribuir a esclarecer este caso que a nosotros también nos parece sorprendente y grave. Nosotros emitimos un comunicado ayer en que explicábamos con claridad que nosotros hemos tenido como Cancillería una sorpresa. Para nosotros ha sido sorpresivo el nombramiento el día lunes por un mensaje oficial de carácter reservado de nuestro embajador en la FAO y ante Italia, que es Mariano Iberico, de que esto estaba por producirse. Inmediatamente después se produjo, nos transcribió el comunicado del director de la FAO que daba detalles sobre el nombramiento de la señora Nadine Heredia. Inmediatamente después, es decir, el martes en la mañana, conocido esta situación, el viceministro Néstor Popolizio, que aquí está presente, citó al representante de la FAO en Lima, quien acudió a la Cancillería, estuvo ahí a las 10:15, estuvo más o menos una hora, en que él expresó, en primer lugar, nuestra extrañeza, sorpresa, protesta y pedido de dejar sin efecto este nombramiento, tratando de señalarle que podía interpretarse como efectivamente yo creo que lo es, una interferencia en un proceso de investigación fiscal sobre un asunto sensible, como efectivamente ha logrado cristalizarse así, no solamente sensible para la población, sino para todos los sectores políticos y en los medios. Allí se estableció claramente que nosotros insistiríamos con una protesta al más alto nivel, cosa que se ha efectuado en el curso del día de hoy. El embajador nuestro ante la FAO se ha reunido con altas autoridades de la FAO el día de hoy y le ha entregado una nota que yo se la puedo dejar, si quieren ustedes se las leo. Al mismo tiempo
hemos tomado contacto con nuestro embajador ante Naciones Unidas. Aquí quisiera ser bastante claro. El sistema de Naciones Unidas tiene como primus inter pares, es decir, como el ente jerárquico de mayor importancia, al secretario general del sistema de Naciones Unidas, los organismos internacionales que forman parte de ese organismo, como la FAO, como la UNESCO o la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, tienen autonomía para sus programas y para sus nombramientos. Sin embargo, nos pareció importante pedirle a nuestro embajador ante Naciones Unidas que se reúna con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cosa que está haciendo. Ahora mismo está almorzando con Jan Eliasson, que es el subsecretario general de Naciones Unidas, primeramente porque queremos graficar el descontento y la seriedad que esto significa para el Perú, para la sociedad peruana. Y eso, si bien no tiene un carácter vinculante o jerárquico de autoridad, digamos, del secretario de la ONU sobre el director general de la FAO, sí ayuda a graficar nuestra incomodidad. En tercer lugar, hemos pedido que el embajador Mariano Iberico venga a Lima en el curso de los próximos días a informarnos, digamos, sobre el procedimiento y los alcances que puedan darse. También tenemos los textos el borrador de la nota de desagrado que formula nuestro embajador en Naciones Unidas a Ban Ki-moon. La tengo acá y se la puedo hacer llegar. No está firmada porque recién la está haciendo hoy, pero la nota de nuestro embajador ante la FAO sí está firmada y se la podemos hacer llegar también. Antes que nada quería decirle dos cosas adicionales. Uno es que en algunos medios se ha especulado sobre por qué hubo una cierta demora entre el momento en que el embajador Néstor Popolizio recibió al representante de la FAO en Lima para expresarle nuestra protesta y pedirles la rectificación y la emisión del comunicado de la Cancillería en que graficaba ese deslinde. Y la respuesta es muy sencilla. En primer lugar, porque nosotros queríamos esperar un tiempo prudencial para que nos responda la FAO, si están de acuerdo o no están de acuerdo, van a insistir con este nombramiento. Horas de la tarde se produce el comunicado y la coincidencia con la noticia de que la señora Nadine Heredia estaba por embarcarse a Europa. Entonces ahí nos pareció que ya ese plazo prudente para la respuesta de la FAO no tenía sentido y que era importante más bien hacer el deslinde claro y enérgico de que no había no solamente ninguna consulta, sino que nos habían sorprendido con este nombramiento y que ellos habían tomado de manera autónoma y de acuerdo a sus propios criterios y sus propios procedimientos. Yo quisiera decirles dos cosas porque complementan lo que pudimos hablar en la primera reunión que tuvimos acá relacionada con el proceso de transferencia del anterior gobierno a este gobierno. En ningún momento de las 2 semanas en que tratamos todos los temas de la cartera de Relaciones Exteriores y que yo tuve a cargo de la coordinación, se mencionó ni de manera directa ni de manera indirecta que había habido tratativas, contactos de la señora Heredia o sus representantes con la gente de la FAO que llevaban a lo que se ha concretado ayer y que aparentemente estaría por iniciarse el día 24 de noviembre, según nos informa la prensa. En ningún momento, como si hubiese ocurrido eso, como es natural, yo lo hubiese informado. Y por último, estoy abierto a las preguntas que se me quieran hacer, pero quería también hacer un deslinde sobre dos cosas. Uno es que a diferencia del régimen anterior, que ha sido un régimen excepcional en relación con el pasado anterior, con el presente y espero con el futuro, los funcionarios diplomáticos, embajadores o de otras categorías no son comisarios políticos ni espías. En consecuencia, no tienen esa función
de estar siguiéndole los pasos a los connacionales nuestros en todas sus actividades. Esto sí ha ocurrido de cierta manera y creo que era una distorsión en ciertos sectores del gobierno, ¿no?, que puedan haberse visto con la idea de que un embajador podía proteger, entre comillas, ¿no?, actividades que podían ser sospechosas. Eso dicho de una manera, yo diría, tangencial, pero importante. Lo segundo es que sobre la inmunidad que tienen los diplomáticos o los funcionarios internacionales, la situación es bastante sencilla. El diplomático tiene la inmunidad en el país en que está acreditado, o sea, un diplomático de Brasil que tiene funciones en la India o en Estados Unidos, tiene inmunidad de jurisdicción. Si él atropella a alguien, tiene un accidente, comete un crimen, en realidad no puede ser arrestado por las autoridades del país donde él está residiendo, salvo que el país le levante la inmunidad, porque por razones de prestigio o porque le parece que efectivamente es una cosa hecha con alevosía, así se da, y se ha dado en el pasado. La inmunidad funcional, que es un matiz que se le aplica a los funcionarios internacionales, es decir, como el caso de la señora Heredia en la FAO, o, para graficarlo de una manera un poquito exagerada, como el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. Si él hubiese tenido un percance, un problema legal en Nueva York, no tendría jurisdicción de las autoridades policiales ni judiciales de Estados Unidos, de ninguna manera. Pero cualquier problema legal que antecediera o que fuese contemporáneo con su gestión como secretario general de Naciones Unidas en el Perú, las leyes peruanas sí lo alcanzan, cosa que es el caso de cualquier funcionario internacional en cualquier organismo. Es decir, la inmunidad es para el funcionario o el diplomático en el país en que reside, no del país de que proviene. Allí las leyes sí lo alcanzan. Estoy abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro. Han pedido el uso de la palabra los señores congresistas Lourdes Alcorta, Alberto de Belaunde, Persia Alcalá, Mauricio Mulder, Wilber Rosas y Francesco Petrosi. Por el momento, doy la palabra a la señora congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Saludar al canciller y a toda su comitiva. Y en lo personal, le quiero destacar que los responsables de esta fuga, de esta pareja realmente que nunca más debe repetirse en el país, pareja de aventureros, sinceramente, eso es lo que son, una pareja de aventureros que entraron con la inclusión social, es responsabilidad realmente del señor Richard Concepción Carhuancho. Acá tengo el documento, el fiscal Germán Suárez pidió impedimento de salida del país para la primera dama. Sin embargo, venció el pasado 24 de octubre. De esa fecha hasta la actualidad, el fiscal Germán Suárez no solicitó la ampliación de dicha medida restrictiva. Por lo que se pedirá ahora, ya un poco tarde, para que ésta sea informada al Poder Judicial, al cabo Richard Concepción Carhuancho. La señora procuradora es procuradora Príncipe Trujillo, en este documento que firma ella, como Consejo de la Defensa, pide la ampliación de impedimento de salida y tampoco le hicieron caso. El contacto que la señora Nadine Heredia tiene en este tema de la FAO ha sido hecho en el gobierno del señor Ollantumala con la canciller Eda Rivas, ha sido en todo ese momento de ahí. Entonces, lo que nos sorprende muchísimo, primero que los responsables no deben estar acá, están en el Poder Judicial, en la Fiscalía, porque fue a canto en voces por todas partes que ellos tenían que haber informado y tomar las precauciones del caso. El señor Ollantumala, que se fue al tema de la PEC y se mandó mudar sin que nadie le diera ningún permiso, se fue a Francia y estamos con el rollo ahora del satélite y todas las compras. El señor Ollantumala hace pocos días ha estado en España, supuestamente una visita que el embajador García Belaunde desmintió, con una reunión con el rey de España. Y sorprende porque acá el señor Castillo también tiene unas fotografías que habrá que esclarecer. El tema es la pregunta primordial, obviamente la Cancillería es la que inicia el canciller. ¿Por qué a las 10 de la mañana que se conocía esto o de repente antes no se informó? Porque todo este rollo que se ha armado, este culebrón que se ha armado anoche, se puede armar a la hora adecuada.
Entonces los señores fiscales, los jueces y todas las personas que están involucradas en darle la libertad a la señora de forma muy barata, obviamente tuvieron unas precauciones del caso. Y hoy día la señora ya se fue, no sabemos si regresa o no regresa, cuáles son las garantías que ella puede haber dado para su retorno, pero además acá hay una serie de temas también importantes, ¿no? Acá está ustedes conocen, está el señor Patriota, que fue canciller del gobierno de Lula, con el señor Graciano, que ha sido su ministro de Agricultura, que es el que ha dado nombramiento a Nadine Heredia. Obviamente, el señor tiene el director de este momento de la FAO. Hubo un viaje de la señora Nadine Heredia con Carolina Trivelli para un tema de inclusión social. A Carolina Trivelli la dejaron de lado. Y acá está la reunión de la señora Nadine Heredia con Dilma Rousseff y el señor Patriota, por ejemplo, ¿no? Para el tema. ¿Qué es lo que estaban arreglando? Pero además el señor Ollanta en este viaje a España ha querido encontrarse con el señor Graciano, que han tenido una reunión. ¿Para qué fue? Para consolidar la invitación del señor Nadine Heredia, que se vence mañana, porque mañana, 24, se formaliza y tiene, aunque sea inmunidad funcional, pero tiene una inmunidad funcional. Y acá está el señor Graciano con la señora Nadine Heredia en Puno. Después que ha hecho fracasado todo el tema del alquilo acá en el Perú la señora, y una vergüenza de la FAO, que no es ninguna institución, hay que retirar a nuestro embajador de ahí, porque considero, gracias al señor Graciano, le dieron el premio de alimentación a Venezuela, donde se mueren de hambre y se arreglan los animales para poder comer. La pregunta crucial, señor canciller, es ¿por qué no informaron ustedes de esto en la mañana temprano para tomar todas las precauciones del caso? Eso es la pregunta crucial. No hay mucho debate, no hay mucha situación. Todos los antecedentes los conocemos. Sabíamos que se podía ir, ha sido anunciado por todos lados. La responsabilidad, solamente lo que a mí me corresponde preguntar en el caso de ustedes, es porque no lo avisaron con tiempo. Y retirar a ese embajador, realmente muy mal su conducta, por cierto. La responsabilidad está en el Poder Judicial, en la Fiscalía, que no le ampliaron pese a los pedidos del fiscal, pese a los pedidos de la señora Príncipe Trujillo, pese a los pedidos de todo el mundo, no hicieron caso. Fue una puerta abierta para que la señora saliera, y por las llamadas telefónicas que hemos recibido, imagino que varios de nosotros anoche, la forma tan inmediata, tan rápida, tan fuerte, tan fugaz, que fue su ingreso por el aeropuerto, la metieron inmediatamente a la sala VIP y nadie podía entrar y la embarcaron al toque. Todo fue rapidísimo. Eso nos llama profundamente la atención. Nada más por nada. Sí, por supuesto. Adelante, congresista del Castillo, con su interrupción. Señor presidente, primero mis respetos al señor canciller, al señor vicecanciller y a los funcionarios de la Cancillería. Que hay un nuevo elemento que acaba de surgir, no implica la Cancillería, sino posiblemente otra dependencia del Estado. Y me parece importante porque podríamos hacer una gestión para que rápidamente se esclarezca. Yo tengo la fotografía en la cual la señora Nadine Heredia, y la tiene usted a la vista, está con un sujeto de seguridad. Ahí está la foto. En el aeropuerto de Barajas, tomando la conexión, supongo, a Suiza, ¿no? Y resulta que si nosotros verificamos la siguiente fotografía que tengo, es el mismo sujeto que está atrás, que era el guardaespaldas de Ventumala cuando era presidente. Entonces, ¿este hombre es de la policía o es del ejército? ¿O es un privado? Si fuera policía o del ejército en actividad, para salir del país necesita un permiso. Si tiene el permiso, el ministro nos tiene que explicar por qué le dieron el permiso. Y si no lo tiene, hay que esclarecerlo hoy. Porque este es un nexo muy importante, presidente. Yo le rogaría, le puedo pasar a su WhatsApp las fotos, mándelo usted al ministro del Interior y al ministro de Defensa y nos informe hoy. Y si pueden venir a aclarar hoy, las cosas mejoran. Pues no solamente es un tema de papeles diplomáticos, sino hay hechos, ¿no?, que tienen que ser esclarecidos y que pueden significar una vinculación o no con alguien del gobierno o al margen del gobierno, ¿no? No puedo hacer imputaciones, pero ahí está la cara, ahí está el sujeto, ahí está la persona que acompañaba a Humala en la campaña cuando era presidente y ahora acompaña a la señora Nadine en el viaje, porque salió en el mismo vuelo 6650 de Iberia. Ella se fue en un asiento muy cómodo de adelante, de primera, en el 3D, y este sujeto fue en la parte económica. Así que ahí están los elementos. Le ruego al presidente, le paso la foto en este minuto y le ruego las medidas pertinentes. Bueno, apenas me lo comunique o me lo transmita, congresista del Castillo, tomaremos acciones por parte de la comisión. Le pido al canciller, a nuestro ministro Luna, que por favor se siga a responder la intervención de la congresista Alcorta y la interrupción del congresista del Castillo. Para concluir, porque no he terminado ya la interrupción. Concluya, perdone, congresista, concluya. Nosotros nos enteramos además de la presencia de la señora Heredia
por los tuiteros, porque empiezan a mandar a las 6:30, 7:30 de la noche a esa hora las fotos, y luego nos enteramos de la Cancillería, y luego nos hemos ido enterando de cosas que van apareciendo todo el rato. La cosa es grave, la cosa es delicada y no puede quedar impune. O sea, una persona que está enjuiciada por 14 juicios de lavado de activos, que mintió tantísimas veces con el tema de las agendas, mentirosa, negó las agendas que eran de ella, se negó a hacer la prueba grafológica, hizo perder el tiempo para empezar a trabajar con la mano izquierda y la prueba grafológica hacerla perder por eso que también la vuelven a acusar. Una persona que ha mentido tanto, que se ha enriquecido tanto, que hay confesión. El señor, otra cosa, hoy día por casualidad ha venido el señor López Meneses. Las declaraciones de López Meneses el día de hoy han sido realmente de terror. Ha dicho barbaridades de la pareja presidencial. En la entrevista que tiene en el diario El Comercio, dice inclusive que el señor Iván Vega, encargado de CIOEC, en la parte de las compras, del manejo de inteligencia en el BRAE, manejaba millones. Y cuando se le pregunta dónde están esos millones, es la caja chica de Nadine Heredia. Entonces, como el señor Barata también va a cantar el viernes, va a contar las cosas el viernes, a ella se le ha juntado todo lo de López Meneses, que ya salió al Comercio, que hoy día lo ha ratificado y sabía todo el mundo que venía, las declaraciones del señor Barata. O sea, ella ha salido aterrada de acá, acompañada por sabe Dios quién, y quién ha facilitado esta situación. Es una vergüenza nacional lo que ha ocurrido. Gracias. Ministro Luna. Muchas gracias. Bueno, en relación con la pregunta puntual de la congresista Corta, debo ser muy breve. Nosotros nos hemos enterado de que ella estaba viajando en el día por los mismos medios, con divulgación en la tarde. Yo he tenido actividades de trabajo, la ministra sueca de Relaciones Exteriores, etcétera. Nosotros no teníamos ni teníamos cómo saber de que estaba por viajar. O sea, el hecho de que haya sido contratada lo hemos sabido la noche anterior. Hemos convocado al representante de la FAO, hemos hecho la protesta y he pedido que lo rectifique. Pero que ella iba a viajar esa tarde, nos hemos enterado, a igual que ustedes, por los medios. Las únicas personas que entiendo yo que podrían estar informadas al respecto fue las autoridades judiciales, a que ella tenía la obligación de informar 2 o 3 días antes de viajar, o la gente de migraciones que se enteraron en el momento que ella pasaba por el aeropuerto. Bien, la palabra al congresista Alberto de Belaunde. Adelante, congresista Tubino, con su interrupción. Sí, muchas gracias al congresista de Belaunde y un saludo al señor canciller, al vicecanciller. Yo tengo una duda muy corta, que es relacionada con lo siguiente. El comunicado que saca la FAO para responder al nombramiento de la señora Nadine Heredia dice claramente lo siguiente: la FAO subraya que el nombramiento de Heredia fue transparente y sujeto a los procedimientos ordinarios basados en un riguroso proceso de selección, que, de acuerdo a lo que también ha trascendido con algunos documentos, esto se inició en el mes de marzo del presente año. Y entonces, nuestro representante en la FAO, ¿quién era en ese momento? Si no me equivoco, era la embajadora Ada Rivas. La pregunta es, ¿acaso nadie tuvo conocimiento, ni siquiera nuestro representante de la FAO, la embajada en Roma, con relación a este proceso que se inició en el mes de marzo? Esa es una pregunta concreta. Gracias. Congresista de Belaunde. Una pequeña interrupción, congresista Petrozzi. Canciller, muchas gracias, señor presidente, a través de usted. Supongamos que ustedes no sabían, vamos a ponernos en todos los escenarios. A mí como gobierno me daría vergüenza ajena decirle al país que no sabían que iba a salir esta señora. Y si no lo sabían realmente, ¿a quién tenemos en migraciones? Una persona con un contrato de trabajo que tiene la obligación de venir al Perú una vez al mes a firmar, no puede irse así de viaje, o le piensan llevar los libros a Suiza para que los firme todos los meses. El Perú, el Congreso, el pueblo del Perú, espera una explicación plausible sobre todos estos hechos y sobre todo la recuperación de estos 2 ciudadanos para que se presenten ante la justicia de su país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Petrozzi. Congresista de Belaunde. Muchas gracias, presidente. Por intermedio, un saludo al canciller. Compartimos la sorpresa y el rechazo de este nombramiento realizado por la FAO. Queda clarísimo que la responsabilidad acá es, una vez más,
del Poder Judicial, el cual ha permitido, pese al pedido, como bien ha señalado la doctora Julia Príncipe, de la Procuraduría, que se mantenga el estatus que les ha permitido salir del país y que, habiendo sido notificado días atrás, el Poder Judicial no hizo nada para evitarlo. La Cancillería ha cumplido claramente con su función, está emitiendo comunicados que en lenguaje diplomático son absolutamente contundentes y que esperamos tenga los resultados que tanto la Cancillería como el Congreso y el país esperan. Y yo quería hacer un énfasis porque es uno de los temas que más ha preocupado a la opinión pública y a los medios de comunicación en el tema de la inmunidad. Aquí creo que tiene que quedar muy claro que la inmunidad está regida por dos convenciones, la del 46 y la del 47, y lo que establece la Constitución de la FAO. Y básicamente hay dos tipos de inmunidad, la inmunidad funcional y la inmunidad personal. La personal, que creo que es la que está presente en la opinión pública, es esta que protege de forma absoluta. Pero tiene que quedar absolutamente claro que no es el tipo de inmunidad que adquiriría la señora Heredia, sino es el segundo tipo, que es la inmunidad funcional, aquella que protege los actos que realiza en funciones el funcionario, y esta no es absoluta. Y hay casos conocidos, como el de Dominique Strauss-Kahn en el Fondo Monetario Internacional, que deja absolutamente claro, y eso que era un puesto mucho más alto que el de la señora Heredia, que esta no es una inmunidad absoluta. La señora Heredia efectivamente es una inmunidad funcional. La señora Heredia no se ha librado de la justicia y no va a ser protegida de ninguna manera por la FAO de cualquier requerimiento que le haga la justicia peruana. Yo solo quería hacer ese énfasis, no hay una pregunta detrás, para que la opinión pública pueda tenerlo absolutamente claro. Muchas gracias. Ministro, para corresponder a las inquietudes de los congresistas Tubino, Petrozzi y la intervención del congresista Belaunde, adelante, congresista Alcorta, interrupción. Yo lo que quiero dejar claramente establecido que el responsable de esta salida es el señor Germán Suárez Atoche, que pidió el impedimento de salida y que se venció el 24 y que no la amplió. Pese a que todo el mundo le pidió que ampliara a todo el mundo, a todos los programas, todo el mundo lo dijo, el señor no lo amplió. La señora Príncipe Trujillo pide la ampliación, todos piden y no le dio la gana de hacerlo. Él es el principal y prácticamente casi único responsable, que tendrá que venir acá a la Comisión de Justicia a explicar, a la Comisión de Fiscalización. Él es el responsable número uno de no haber hecho la ampliación. Ministro Luna. Esta vez, señor presidente, yo agradezco la inquietud del congresista Petrozzi y comparto con él la vergüenza ajena, pero no en relación con el gobierno, porque el legislativo no tiene ninguna responsabilidad y el ejecutivo tampoco, es el sector judicial, como acaba de enfatizar la congresista Alcorta. En relación con lo que acaba de decir el almirante Tubino, es efectivamente así. En marzo se han producido esas tratativas, por lo que me estoy enterando, ¿no es cierto? Y nuestra embajadora en ese momento debe haber informado a la Cancillería. Lo que yo he dicho antes es que en el proceso de transferencia de ese gobierno, de esa Cancillería, que terminó el 27 de julio, al 28 hubo 2 semanas de consultas sobre temas pendientes, nada de eso se informó. Muy bien. Luego de la intervención del congresista Mauricio Mulder, viene la intervención del congresista Wilber Rosas y luego Francesco Petrozzi y Percy Alcalá. Antes permítame expresar las dispensas del congresista Rosas Huaranga y darle la bienvenida a la congresista Alejandra Aramayo. La palabra al congresista Mauricio Mulder. Presidente, muchas gracias. Saludando la presencia del canciller de la República aquí en la Comisión de Relaciones Exteriores y del señor viceministro, embajador Popolicio. Lo primero, presidente, es señalar que a mí me parece que la actitud de la Cancillería en este tema ha sido la única que se podía tener, era la correcta. Apenas se tomó conocimiento, ha expresado una carta de protesta que en el lenguaje diplomático sin duda es una connotación de noticia internacional. En ese sentido le hago la primera pregunta alrededor de este tema. ¿Qué tipo de consecuencia tiene una carta como esta? ¿Cómo es que un organismo internacional la asume? ¿Simplemente se archiva, se dice, bueno, quedaron ustedes un poco, o hay alguna acción que debe merecer el Perú
Es decir, los peruanos, la Cancillería, está a la espera de una respuesta de la FAO en este tema, y cuál es la respuesta que debería ser considerada como satisfactoria por parte de nuestro país con relación a este tema. Lo segundo, presidente, es expresar también lo siguiente. El día 16 de mayo del año en curso, aquí en la Comisión de Relaciones Exteriores, estuvo presente la entonces canciller Ana María Sánchez. Y allí, con varios congresistas, le preguntamos a la señora, ¿cómo es que en el viaje que se había realizado, específicamente, presidente, en el mes de, le voy a señalar la fecha, en el mes de septiembre del año 2015 a Filipinas por parte del presidente Ollanta, se buscó citar de manera urgente a la comisión permanente en el vuelo de regreso del presidente Ollanta desde Manila vía Europa, para que la comisión permanente, cosa que hizo, autorizara que el presidente pudiera hacer una especie de escala técnica en Roma para entrevistarse con el presidente de la República y para entrevistarse con el señor Graziano da Silva, como se señaló en el documento respectivo. La ministra, bueno, lo que ocurrió fue que no se realizaron las citas, porque esta determinación del presidente de desviar el avión se hizo estando en vuelo. La embajadora Eda Rivas, que estaba ahí presente, no pudo concretar las citas. El avión llegó a eso de las 2 de la mañana. Fue imposible que lo recibiera el presidente de Italia, pero sí el señor Graziano da Silva fue al aeropuerto y entró al avión y se reunió ahí con el presidente Ollanta. La ministra de Relaciones Exteriores no supo explicar esa circunstancia. Se le preguntó en ese momento y se fue por peteneras, no respondió. La pregunta que le hago al canciller es si obra en archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores un informe fidedigno de parte de la Embajada del Perú en Roma sobre esa reunión que se realizó en el avión presidencial con el señor Graziano da Silva y el señor Ollanta Humala. De manera, presidente, que creo que ese es un tema que merece ser esclarecido. Lo tercero, presidente, es el tema de la inmunidad que correctamente ha reseñado ya el congresista de Belaúnde. El alcance de la inmunidad para funcionarios de organismos internacionales tiene también algunas graduaciones, porque se trata de personas, digamos, que pueden representar al organismo ante terceros, para cuyo caso la inmunidad es la más completa, porque hay una suerte de búsqueda de garantías para ese funcionario que está haciendo una representación de toda la entidad. Pero existen muchos funcionarios también en organismos internacionales que lo único que tienen es quizá un pasaporte de Naciones Unidas, un clásico pasaporte celeste, pero que le da bastante restricción en el sentido de que sí hay una protección de Naciones Unidas, pero que cuando se trata de delitos cometidos en la zona, que no son funcionales, la persona está sujeta a la jurisdicción del país en donde se encuentra y obviamente también del país de donde reside. Entonces, indagar, no sé si la Cancillería lo sabe, qué tipo de inmunidad precisa es la que se tiene alrededor de este nombramiento, que entiendo de todas maneras que es un cargo de cierta relevancia, porque me parece que ella va a encabezar la oficina de enlace de la FAO en Ginebra, o sea, la número 1 de la oficina, en Ginebra por lo menos. Y ese tema sí es importante que el país lo conozca, presidente, porque al parecer sí se puede tratar de una suerte de inmunidad que le impida incluso venir al país. En ese sentido, presidente, creo que lo pertinente sería que se nos comunique en el momento oportuno la respuesta que se va a recibir de la FAO. Y la última pregunta, presidente, es preguntar, yo entiendo que los directores generales de los organismos multilaterales de Naciones Unidas son elegidos, es decir, hacen una especie de campaña, piden el voto, son propuestos por el grupo regional al que pertenecen, en este caso el grupo latinoamericano puede haber sido.
Y la pregunta es, ¿el Perú cómo se comportó con el nombramiento del ciudadano brasileño que en estos momentos ejerce el cargo de secretario general de la FAO? Evidentemente el peso de Brasil en el escenario internacional es un peso importante y el señor Graciano da Silva fue el ministro estrella de Lula, ¿no? Responsable de todo el tema de los mecanismos asistenciales que tiene Brasil, que abarcan cerca de 60 millones de personas. ¿Cuál fue la posición del Perú en ese tema? ¿Brasil le pidió al Perú su voto? ¿Cómo se lo pidió? ¿Qué compromisos se asumieron? Quizá algo sobre eso se pueda saber, presidente. Gracias. Muchas gracias. Ministro Luna. Sí, a través de yo agradezco mucho, congresista Mulder, su pregunta. En relación sobre los antecedentes que usted menciona, efectivamente yo no tengo una información detallada y quizás mi antecesora podría dar esa información, ¿no? ¿Cómo es que llega a ese nombramiento? Yo supongo que en realidad el apoyo que tenía el señor Graciano, que entiendo que estaba en competencia con Moratinos, el canciller de España en ese momento, debe haber tenido el aval de todo el grupo latinoamericano, ¿no? Pero eso no quita que pueda o no haberse sido el Perú de ese momento, el gobierno de ese momento, la Cancillería de ese momento, un papel central en la gestación del nombramiento del señor Graciano da Silva para el cargo. En relación con el asunto de asilo, yo quisiera insistir un poco en esto, que el pasaporte, el ese-pasé, famoso pasaporte celeste de Naciones Unidas, en realidad sí se aplica desde el secretario general hasta cierto nivel profesional. No hay una graduación de inmunidad, todas son de carácter funcional. Y el país de origen de ese funcionario, en este caso el peruano, puede pedir el levantamiento de la inmunidad. Pero insisto, sin pedir el levantamiento, esa persona está sujeta a las leyes de su país de origen, salvo que hubiera tenido pues un accidente, un atropello, un delito o un problema jurídico en Ginebra o en Suiza, ¿no? Ese es el caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Respondiendo a su pregunta sobre la respuesta que nos dé o dilate en darnos el secretario general, el director general de la FAO. Para nosotros, como gobierno y como Cancillería, la única respuesta satisfactoria sería dejar sin efecto el nombramiento de la señora Heredia en Ginebra. Eso puede darse o no. Entiendo por las últimas informaciones que nos ha mandado el señor Iberico en las tratativas que ha tenido con el jefe de gabinete de Graciano, es que están en el proceso de darnos una respuesta definitiva, no sé si mañana o pasado. Por esa razón es que estamos pidiendo que venga a Lima y ver a raíz de la información un poquito más extendida, análisis de la información que podemos tener de una manera más extendida en el curso de los próximos días, a ver qué acciones se pueden hacer. No es el único punto de presión o de gestión que nosotros tenemos. Ya la hemos iniciado a nivel del secretario general de Naciones Unidas, la tenemos incluso yo desde el punto de vista personal con Jan Eliasson, el subsecretario general de Naciones Unidas, con quien está almorzando el embajador Mesa Cuadra, y yo he podido desarrollar una cierta tratativa digamos de tipo personal con el futuro secretario general de Naciones Unidas, pero en fin, eso no va a tener ningún efecto hasta que asume el cargo comienzos de enero del próximo año. No puedo yo adelantarme ni quisiera yo especular sobre el tipo de gestión que se puede hacer. Lo que quiero es asegurarle que nosotros compartimos la indignación del Congreso y del resto del país por eso que, si bien es desde un punto de vista burocrático, legal, desde el punto de vista de lo que puede o no hacer el director general de un organismo especializado como la FAO, es algo que puede interpretarse como definitivamente lo es una interferencia sobre un proceso de investigación fiscal que para nosotros es grave. Gracias. Han pedido el uso de la palabra los congresistas Petrozzi, Alcalá, Noceda y Aramayo. Antes, la palabra al congresista Wilber Rosas. Presidente, buenas tardes. Colegas, buenas tardes. Por su intermedio, saludar al señor canciller y al vicecanciller. Esta reunión es extraordinaria
Y yo saludo que en esta reunión extraordinaria tan rápidamente esté el canciller en esta mesa compartiendo con nosotros nada menos que una indignación, como dicen, estupor, indignación. ¿Qué nos causa esto? Nos causa nada menos que la salida de una persona que está procesada por corrupción, por lavado de activos, y que en este momento quien debía presentarse cada mes ya no está en el país, sino está fuera. Entonces, yo creo que lo primero que hay que entender, señor presidente, es que las adjetivaciones y cosas puede conducir como que estuviéramos convirtiendo a una víctima de una persecución política. Y creo que eso es lo menos que tenemos que hacer. Porque si no va a victimizarse esta señora, yo creo que en el fondo el problema que hay es el problema que tiene el Poder Judicial. El Ministerio Público y el Poder Judicial que han permitido la salida de esta señora. Y esto como consecuencia tenemos otros organismos también de carácter internacional que tienen problemas ahí. Tenemos a la FAO. ¿Cómo es posible que la FAO, sabiendo que tenemos los problemas que tenemos con esta señora, yo no sé qué cosa puede asegurar una buena conducta, un comportamiento moral de esta señora que puede ser contratada con una funcionaria tan alta en un organismo tan importante, ¿no? Y creo que ahí estas cartas de estupor y de indignación que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, creo que es muy importante. El problema es ¿qué vamos a conseguir con esto? Yo creo que esa es la primera pregunta que tenemos que hacerle al canciller. ¿Qué cosa se puede lograr de manera concreta? Y yo creo que el problema básico y fundamental está en el Poder Judicial, que no ha dado el impedimento de salida para esta señora y que ha tenido la libertad de salir como salió, hasta en compañía, seguro de seguridad y no sé qué de las que tiene. Y por lo tanto yo creo que lo que tenemos que ver es ¿qué demuestra este hecho, no? ¿Qué nos está diciendo esta señora con este acto? A mí me parece que hay una especie de decir yo entrampo la justicia, yo retraso la justicia, ¿no es cierto? Porque para este tipo de hechos lo que necesitan es un poco más de tiempo para arreglar lo inarreglable que hay en esta situación. Entonces yo creo que lo que están haciendo con ayuda de organismos multilaterales es convertir esto en una especie de un proceso. Yo me escapo para poder escapar, no va a poder escapar definitivamente. Yo creo que los que me han antecedido ya han demostrado que eso es imposible. Su inmunidad no alcanza para tanto. Pero lo que sí me parece que sí puede ser el logro de algunos fines, como es retrasar, entorpecer, alargar lo que es la justicia. Señor presidente, muchas gracias. Ministro Luna. Perdón. Sí, yo comparto la inquietud que acaba de manifestar el congresista Wilber Rosas, porque efectivamente estamos entre una incógnita sobre por qué ha actuado así el Poder Judicial, número uno. Y número dos, ante la posibilidad de que se esté creando la figura de una perseguida política, ¿no es cierto?, que son elementos dentro de los cuales la Dirección General de la FAO puede encubrirse para justificar un nombramiento que a todas luces no nos parece correcto ni sensible a los intereses del Perú. Yo no quisiera adelantar ni especular sobre cuál podrían ser los siguientes pasos a tomar sin tener esos elementos en juicio que lamentablemente va a tener que dilucidarse en los próximos tiempos. No es que yo sea pesimista u optimista respecto a qué posibilidades reales tenemos para dejar sin efecto este nombramiento, pero sí creo que está en juego, por un lado, lo que sería gravísimo, que es crear la figura de una persecución política, que no es el caso, y no tener suficiente información de las razones por las cuales se actuó o dejó de actuar de manera oportuna del lado del Poder Judicial. Con interrupción, congresista Alcorta. Ustedes ya han solicitado la rectificación del caso y que se quede sin efecto el nombramiento. En el supuesto, porque puede darse, porque la persona que la ha nombrado es íntimo de Lula, que está acusado en Brasil de corrupción, de las mismas cosas que los acusan por todos lados, de no darse, aceptar la solicitud, que digamos pésimo realmente nosotros, ¿no? Porque ante una cancillería que solicita, justificando, argumentando que es por lavado de activos que la señora se ha fugado al país, se ha seguido.
porque el señor juez Carguancho no tomó las precauciones ante una solicitud del Estado peruano, realmente quedaríamos muy mal. ¿Qué es lo que va a suceder a partir de ese momento también, ¿no? Gracias. Concluya, ministro, con la inquietud. Bueno, yo tengo la misma inquietud, pero no al extremo de que creo que hemos quedado mal. Nosotros hemos ejercido nuestro derecho de protesta y hemos pedido una rectificación. Si ellos actúan de una manera arbitraria, es decir, que no nos hacen caso o creen que están actuando ellos dentro de su lógica estrictamente burocrática y no político-diplomática, como debería ser el caso, se ha creado un impasse. Nosotros no hemos quedado mal. Gracias. Congresista Petrozzi. ¿Interrupción del congresista Tubino? Adelante. Y después la congresista Aramayo. Sí, muchas gracias, congresista Petrozzi. Sí, una pregunta concreta. En las acciones que puede hacer, en este caso, la Cancillería del Gobierno del Perú, ¿qué implicancia tendría llegar al retiro de nuestro embajador de la FAO como representante del gobierno peruano ante la FAO, como presión? La segunda interrupción, congresista Aramayo. Gracias, presidente. Agradecerle al congresista Petrozzi. Saludar por su intermedio al canciller y vicecanciller. Me preocupaba una respuesta que había dado unos minutos antes y decía, esperemos que considere la posición peruana. Es decir, la posición del Perú expresada a través de la carta que tenemos hoy en manos podría no ser vinculante, podría no ser considerada por la FAO. La FAO podría decir, miren, estamos contentos con la señora Nadine Heredia, que viene en reemplazo de la ciudadana Xiang Yu Yao, que es ingeniera agrícola de la Universidad de Beijing, que tiene estudios en sistemas de energía y de gestión de recursos de la Universidad Cornell en USA, que tiene maestría en administración pública, que es profesora invitada de la Universidad de Negocios Internacionales. O sea, tiene un super currículum. ¿Y qué tiene de currículum la señora Nadine Heredia? Tiene un título profesional, creo que ni siquiera es colegiada. O sea, no tiene ningún pergamino que se compare con la persona que va a reemplazar. O sea, la FAO podría decir, miren, estamos muy contentos con la señora Heredia. Eso por un lado. Que yo quisiera, por favor, se precise si no es vinculante la decisión nacional, porque sería absolutamente preocupante. Y en otra línea, señor presidente, permítame expresar algo que me preocupa como miembro de la titular de la Comisión de Justicia. Además, corresponde que a la ciudadana Heredia se le revoque la condición que tiene ante el Poder Judicial, porque ella de manera concurrente no tiene cómo acreditar hoy un arraigo domiciliario. Hay un inminente peligro de fuga. Y consecuentemente hay una obstrucción a la justicia. Y eso debería ser valorado por quienes administran justicia, porque si no, y sí corresponde, porque no estamos hablando de un tema de fondo del manejo del conocimiento de la causa, presidente. Estamos viendo un tema de garantías procesales para alguien que ha hecho perjuicio respecto al Estado. A la señora Heredia corresponde revocarle la condición procesal que tiene por los juicios que se le está viendo, por los tres elementos que he aludido el día de hoy. Y sí me preocupa mucho, presidente, que hoy hay el riesgo encima de que la posición que expresa la Cancillería, a través suyo, señor presidente, señor ministro, creo que es la posición del gobierno. Y si esa posición gubernamental no es tomada en cuenta por la FAO, ¿en qué estamos? Gracias, presidente. Congresista Petrozzi. Bueno, muy brevemente, para decirle al señor ministro que, deslindando al gobierno de responsabilidades, para el ciudadano de a pie, los políticos que ellos eligen y que gobiernan son los responsables de todos. Y que este tipo de papelones no deben volver a ocurrir, porque si, como dijo Lourdes, esto ayer se hubiera alertado a todo el mundo que se tenía que alertar a las 10 de la mañana, hoy nosotros no estaríamos aquí tratando este tema. Que esta sea la alarma para que las cosas en el Perú se prevengan y no se tengan que tratar después que ya pasaron. Exactamente. Ministro Luna. Estoy de acuerdo. ¿Hubieron inquietudes del congresista Tubino, de la congresista Aramayo? ¿Ninguna respuesta a ello?
me queda que alcanzar una nota, mi colaborador, es que es tengamos claro, ¿no? Ustedes me imagino que van a seguir indagando sobre este asunto con otros miembros del gabinete o con gente representante del Poder Judicial, pero quisiera dejar en claro que la condición de ser o no funcionario internacional y gozar o no de inmunidad no afecta la autorización para salir del país. No es el hecho que mañana me nombren funcionario de la UNESCO que yo estoy automáticamente autorizado a salir del país. Eso no depende de la UNESCO o de la FAO o de que sea. En otras palabras, la autorización para salir del país no es el resultado del nombramiento de la FAO. Es el resultado de que ella no tenía una condición de arraigo o de impedimento de salida. Gracias. Congresista Alcalá, el congresista Mauricio Mulder pedía una interrupción. Ya no. Ok, adelante, congresista. Señor presidente de la comisión, a través suyo saludar a los señores congresistas presentes y también al canciller y a todos los funcionarios de la Cancillería. Aquí hay dos cosas muy concretas, una cosa de fondo y una cosa de forma. El fondo, en realidad, yo creo que el Poder Judicial no está cumpliendo su labor a través del Ministerio Público también. Necesariamente tenemos que incidir ahí y presionar para que también ellos actúen por el fondo y necesariamente la forma como se ha ido. Desgraciadamente, ni Migraciones ni la Cancillería son culpables porque no había pues ningún impedimento de salida de forma oficial, pero sí yo creo que a veces hay que prevenir y a veces también, de todos modos, para nombrarle a la señora Nadine Heredia no ha sido un proceso de un día, 2 días. Esto ya se escuchaba hace 9 meses más o menos, el proceso, digamos, de elección, y se debieron haber coordinado o tomar algunas acciones correspondientes. También los funcionarios que están en las diferentes embajadas también deben tomar acciones y de repente hacer notas informativas y estar más al tanto, más comunicado. Señor canciller, de acuerdo al artículo 1 de la ley 27274, tienen derecho a pasaporte diplomático los presidentes de la República y sus cónyuges. En este sentido, ¿cuál es la vigencia que hoy en día tienen, si tiene pasaporte diplomático el señor Ollantumala y Nadine Heredia, si se le ha otorgado y hasta cuándo tienen validez? Porque esto sí yo creo que hay que tomar precauciones al respecto. Y también, finalmente, ¿cuál va a ser la posición final, digamos, de la Cancillería o en este caso del gobierno peruano, si es que ellos deciden no, digamos, revocar esta designación a la señora Nadine Heredia y continuar, digamos, que ella continúe como funcionaria de la FAO? Y yo creo que de repente sería una de las opciones retirarnos de la FAO, ¿no? Eso sería todo, señor presidente de la comisión, para que responda el señor ministro a través de su presidencia. Señor ministro. Sí, gracias. Entiendo yo que el jefe de Estado y la esposa del jefe de Estado tienen derecho a pasaporte diplomático por 5 años después de hacerse funciones. Sin embargo, quiero insistir, el pasaporte diplomático es un documento de viaje, no es un instrumento que lo protege de la inmunidad, de la jurisdicción, de las leyes de su país. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Paloma Nocea. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al ministro Luna. Y bueno, sumarme a la indignación que han expresado mis colegas y en general cientos de miles de peruanos que estamos indignados con esta situación de la señora Nadine Heredia siendo asignada como directora de la oficina de enlace en la FAO. Es increíble también que se le haya considerado como experiencia el tema de que ella haya sido considerada como embajadora de la quinoa en el año 2013, considerando que todo ese tema de la quinoa fue una ilusión. Hay varios empresarios peruanos que han fracasado en la producción de ese cultivo, que ya se viene también cultivando en la China, en la India, en Francia. Y a diferencia, pues, de como mencionaba mi colega Aramayo, de su antecesora, la señora Xianyun Yao, que es una ingeniera agrícola que tiene un currículo con un alto grado de especialización en temas de agricultura. Asimismo, considerar pues que el título profesional de la señora Nadine Heredia no se encuentra inscrito en la SUNEDU. Por otro lado, también, según una fuente del diario El Comercio, se indica que durante una reunión privada que ha tenido el presidente Humala el día 22 de abril con la entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff en Nueva York,
con motivo de la firma del Acuerdo de París en las Naciones Unidas, se habló también sobre la señora Heredia. E indicar que esta fuente comentó que Rousseff se comprometió a interceder ante el director general de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es el brasileño José Graciano da Silva, para que Heredia asumiera un cargo en la entidad. Y que hace unos días Graciano oficializó que la ex primera dama será directora de la FAO en Ginebra, Suiza. También indicar que el señor da Silva es el primer latinoamericano en ocupar este puesto en la FAO y que es una persona que, por ejemplo, ha destacado a Venezuela como un país ejemplar en la erradicación del hambre en la región. Entonces, realmente esto es una vergüenza internacional. Ahora se está diciendo de que la señora Heredia no va a asumir funciones mañana, sino que está en un proceso de entrenamiento y que recién el día lunes se va a definir todo. Entonces, más que ver, que no sé, que realmente creo que nos sentimos bastante atados de manos, y simplemente mi pregunta sería si realmente el pedido que ha hecho el embajador Mesa Cuadra y el pedido que ha hecho la representación de organismos internacionales con sede en Roma va a tener alguna influencia para que la FAO reconsidere y se quite a la señora Heredia de esta asignación. Gracias. Dando la bienvenida al congresista Juan Carlos Yuyes, doy el uso de la palabra al ministro Luna. Sí, no, yo he compartido la misma información que tiene la congresista que acaba de hablar, y decirle que en realidad no quisiera especular sobre la respuesta que nos pueda dar el director general de la FAO. Dependerá en gran medida de la calidad moral de ese señor. Yo soy lo suficientemente mayor para acordarme que el primer secretario general de las Naciones Unidas, Trygve Lie, autorizó que la FBI pusiera huellas digitales de los funcionarios norteamericanos por sospecharlos que eran gente de izquierda o comunistas. O sea que desde el inicio del sistema había un tipo de corruptela y de debilidad en algunos casos. No estoy diciendo que ese es el caso del señor Graciano da Silva, pero lamentablemente son seres humanos. Congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo quiero insistir sobre la pregunta que hice anteriormente, señor presidente. La pregunta por su intermedio que le hago al señor canciller es: ya se hizo primeramente una convocatoria al representante de la FAO acá en Lima, ya nuestro embajador ibérico en Roma se ha acercado a la FAO, ha hecho gestiones relacionadas con este nombramiento. La FAO saca un comunicado que prácticamente es tajante, dice: la FAO responde a las informaciones sobre el nombramiento de su nueva jefa de la oficina de Ginebra, y hace toda una serie de planteamientos que todo es regular, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos acaso obligados a tener un representante nuestro en la FAO. No podemos llegar a hacer una protesta, o sea, como caso extremo. Si acá no hay oídos sordos a lo que una nación como el Perú manifiesta, entonces retiro a mi embajador. Entonces, esa es la pregunta. Yo quisiera insistir en esto, si es que se va a llegar a esto, hasta ese punto. Entonces, y por otro lado, también decir lo siguiente, porque todo esto parece que estuvo planeado con anticipación, porque en el mes de octubre del año pasado estuvo acá en Lima el primer ministro italiano, Renzi, y al mes siguiente, ¿cuál era el apuro de Ollanta para verlo de nuevo al primer ministro en Roma? Pero también tenía la cita con la FAO. Entonces, al final solamente vio la cita con la FAO, y que terminó plagando los platos rotos porque no se llevó a cabo la reunión con el primer ministro de Italia, fue la embajadora Silvia Alfaro, que fue inclusive, según lo que ha trascendido, sancionada por no haber conseguido la cita con el primer ministro italiano. Entonces, hay todo un tema que ha habido un movimiento que era de conocimiento, y realmente lo que estamos viendo es que efectivamente eso no debe ser informado como lo está manifestando el señor canciller al gobierno actual, pero sí nos deja claro que todo esto se ha planeado con anticipación. Y por otro lado, si vemos que todo esto se ha planeado de esa manera
no nos hacen caso a los requerimientos que hacemos, bueno, retiro a mi embajador. Esa es la pregunta concreta, señor presidente. Gracias. Con una interrupción, congresista Tubino, de la congresista Alcorta. Gracias, presidente. Sí, en la misma nota del congresista Tubino, ¿no? Renzi estuvo en Lima en octubre porque quiso ver a Humala más que nada, porque había estado en Roma también. La idea era más que nada, bueno, acá tuvo una intervención la embajadora del Perú, pero la idea era el tema de la FAO. Acabo de recibir una información que ha salido en Canal N ahorita, porque parece que la gente está muy atenta a la comisión. Nadine Heredia no esperó, perdón, acá habla de que están informando, ¿no? F. Silvano Sofía, portavoz de dicha oficina de Ginebra, ha explicado que Nadine Heredia estaría haciendo un curso de entrenamiento esta semana y que por lo tanto no se incorporará a las funciones como estaba previsto ni mañana ni el viernes, porque mañana supuestamente asumía el cargo y automáticamente tenía la inmunidad mañana 24, estaba anunciado en todas partes. Cuestionado sobre todo el lugar, dicho periodo de formación, el portavoz no a responder dónde se iba a llevar a cabo esto. Lo que nos están diciendo de una forma es que todavía hay el tiempo de que no se le dé el nombramiento, porque eso de que se le rectifique ya, mañana es el nombramiento formal y oficialmente. Entonces están diciendo que va a subir un curso, está haciendo un entrenamiento esta semana y por lo tanto no se incorporó a sus funciones como estaba previsto ni mañana ni el viernes. Cuestionado sobre dónde iba a ser el periodo de formación, el señor declinó a responder. Por lo tanto hay cómo resolver el tema. Pero lo otro que no me ha contestado el embajador es, ¿qué fue aquello que no se dijo en la mañana que pudo prevenirnos a todos? O el día anterior, no sé cuándo lo supieron ustedes. Hay un poco la contradicción con el tema del mensaje y el comunicado que ustedes envían. Porque si esto se sabía en la mañana, si hubiéramos sido informados, todo este bolondrón se hubiera hecho el día de ayer durante todo el día y se pudo evitar la salida de la señora Heredia. Eso sin perjuicio de las responsabilidades directas que tiene el fiscal por no haber ampliado todo ese rollo, es otro tema, ¿no? Pero la única alerta que teníamos era, a raíz de que alguien del aeropuerto nos empieza a tuitear las imágenes de la señora Nadine, que la están viendo ahí, luego viene el tema del comunicado o la reunión que hubo en la mañana. Pero faltó un poco explicar qué es lo que sucedió en ese espacio, ¿no? Para que concluya, congresista Tubino. No, he concluido, pero quisiera una respuesta con respecto a esa pregunta, señor presidente. Ministro Luna. Sí, yo quería decirle que en realidad, efectivamente, no quisiera adelantarme a un escenario, digamos, necesariamente negativo, si todavía falta una segunda respuesta del comunicado. La primera respuesta es de carácter burocrático, en fin, ella, según el criterio del director general de la FAO, la señora Heredia tiene en criterio de ellos los requisitos como para cumplir las funciones para la cual ha sido nombrado, efectivamente a partir del 24 de noviembre. Lo que está es llevando un curso para enterarse de qué se trata en estos días, ¿no? Su inquietud, congresista Corta, yo he tratado de explicarlo. Nosotros no estábamos enterados de que ella iba a viajar ese día. Nos hemos enterado por la misma forma que se han enterado ustedes, en primer lugar. Y la razón por la cual no nos pareció correcto ni expeditivo sacar un comunicado inmediatamente después de la reunión que tuvo con el vicecanciller Popolicio, el representante de la FAO en Lima, era para darle el tiempo prudente para que nos dieran una respuesta, ¿no? Es decir, que se iban a rectificar o no. Cuando nos enteramos ya por los medios, e incluso hubo especulación de que si la Cancillería había sido partícipe de ese embrollo indignante, ahí nosotros dijimos, bueno, hagamos público el comunicado que establece el deslinde claro de que no hemos participado nosotros para nada, que hemos protestado y que hemos pedido la rectificación. Gracias. Congresista Tamara Arimborgo. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a Ricardo Luna, ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, y estamos escuchando todo lo que ha acontecido, ¿no?, este fin de semana, y qué pena que tenemos que ir recibiendo información a través de los tuiteros y no a través de nuestros organismos que deberían de hacer lo suyo, deberían de hacer un trabajo un poquito más especial. A pesar de la autonomía que tienen los organismos internacionales, el Perú debe pronunciarse con firmeza, señor Luna,
porque la FAO, alegremente y saltándose todos los canales diplomáticos, no puede contratar a una persona investigada por lavado de activos. Entendemos que usted ya se ha manifestado diciendo que se reconsidere la designación de Heredia, pero ahora ya le estamos dando insumos, la poca idoneidad de la señora Nadine al cargo, le estamos dando insumos de la forma como se ha ido tramando, porque para mí esto es tramarse, se ha ido tramando la designación de señora. Lo que yo me pregunto es qué medidas más drásticas usted va a tomar de aquí en adelante, a pesar de haber ya hecho esa pequeña, de haber pedido ya que se reconsidere, ¿qué más va a hacer? Acaba de decir que usted no sabía que ella viajaba. Mi colega informó hace un momento que hace 9 meses se venía gestando la designación de la señora. Nuestra embajada en Italia tenía conocimiento e informó a la Cancillería sobre este proceso para designar a Nadine Heredia en el cargo de directora. Usted dijo también, no sabía. Nuestro embajador en Suiza, nombrado en junio del 2016, o su antecesor, tenía conocimiento e informó a Cancillería sobre este proceso de designar a Nadine Heredia en el cargo de directora de enlace de la FAO. ¿Cuándo llamará en consulta a los embajadores de Italia y Suiza? Queremos saber cuándo. Ya dijo que lo va a hacer. ¿Cuándo? Denos fecha, señor Luna. Ya está, ministro, ya está llamado. Muy bien. Siendo toda su respuesta, han pedido la palabra los señores congresistas Guillermo Martorell, Jorge El Castillo, que serían las dos últimas intervenciones. Tiene la palabra el congresista Martorell. Gracias, presidente, y saludar a la comitiva invitada esta tarde. Bueno, yo no voy a agregar más allá de lo que ya mis colegas antecesores han mencionado, presidente. Solamente quiero expresar por su intermedio al señor canciller que como un peruano más y como los miles o los cientos de miles de peruanos que hoy día deben sentirse indignados también en el país por esta situación. Indignados porque de alguna manera se considera como una burla al país. Y por eso es que mi intervención obedece específicamente, presidente, a pedirle, por su intermedio, al gobierno, al señor canciller y el gobierno en general, y que yo también lo he escuchado de mis colegas congresistas, qué medidas concretas, enérgicas, va a hacer el Estado peruano respecto a esta situación, considerando que la señora Heredia estaba investigada por lavado de activos, considerando que el Poder Judicial, que el Poder Judicial no ha cumplido a cabalidad, la Fiscalía, etcétera, su cometido, dejando vencer una orden de restricción que la tenía. Y como esos otros hechos que ameritan que el Estado no pueda de alguna manera dejarse ser, o el Estado peruano de alguna manera dejar de ser tajante y contundente frente a un organismo que no tiene, yo creo, no hablamos de jerarquías, pero sí poder. Yo no soy un experto en las negociaciones internacionales, no soy un experto en las atribuciones que tenga la FAO, la UNESCO, etcétera, pero creo que el Estado peruano tiene una posición, o debe adoptar una posición clara, contundente, enérgica, para protestar. Sí, adelante. Congresista Tuino, con su interrupción. Sí, abonando en el mismo sentido, señor presidente, acá está circulando ya en internet la persona que ostentaba el cargo que está relevando en este caso la señora Nadine Heredia. Es una ciudadana china, Mrs. Yao. Tiene un tremendo currículum, entonces, relacionado con el tema. Entonces, realmente tenemos todo el fundamento para ir inclusive con alguna queja al secretario general de Naciones Unidas, porque no se puede prestar un organismo de tanto prestigio como la FAO, que ve un tema tan importante que es el hambre en el mundo, y entonces que se preste a un nombramiento de esta categoría. O sea que el Perú tiene todo el fundamento hoy día para salir, como se dice, con fuerza, con la pata en alto, como decimos los peruanos. Entonces es un tema que esperamos que la Cancillería adopte esa posición frente
a una situación como esta que indigna a muchísimos peruanos. Gracias. Para que concluya, congresista Martorell. Gracias, presidente. Efectivamente, en la misma línea que ha dicho mi colega Carlos Tubino, ¿no? Creo que el país, y pregunto por su intermedio, presidente, al señor canciller, ¿el país se puede sentir representado ante un organismo internacional por la señora Heredia? Jamás, jamás. Por los cuestionamientos y por todos los insumos y las versiones que hoy día el señor canciller debe haber escuchado y ha escuchado. Entonces, en concreto, mi intervención, señor presidente, es pedirle, por su intermedio, que el gobierno peruano adopte una posición firme y, como dice el congresista Tubino, con la pata en alto, para poder responder a una posición que por toda naturaleza creo que debemos defenderla. Gracias. Ministro Ricardo Luna. Sí, muchas gracias. En realidad estoy totalmente de acuerdo que nosotros tenemos que mantener una posición enérgica, no es que estamos dejando de tenerla. Y el siguiente paso, si es posible, una vez que tengamos las consultas con el embajador ibérico que cuando llegue a Lima, es si es posible o necesario retirarnos de la representación ante la FAO. Habría que evaluar si eso es una cosa que es conducente y fructífera para el Perú o no, pero si quisiera que sea claro es que la señora Nadine Heredia no es la representante del Perú ante la FAO, ni representa a la FAO en nada, es una oficial de enlace de la FAO en Ginebra, a título personal, no por parte del Perú, a título personal. Una interrupción para confirmar. Adelante. Si en función de los resultados que tengamos y a todo lo que va a suceder en estos 2 días con la avenida señor Iberico, en el caso que el Perú se retire como representante, o sea, se retire el Perú como parte de la FAO, igual el nombramiento ya puede seguir vigente. Es un tema personal. O sea, ¿pero a quién representa? ¿A su marido? ¿A nadie más? Funcionario internacional. Muy bien. Última intervención del congresista Jorge del Castillo. Señor presidente, mi saludo al señor canciller. Le reitero a los señores funcionarios que lo acompañan. Algunos temas que me parecen que son fundamentales definir, señor canciller. Según información que hemos obtenido, ¿no? Hay una data de correos electrónicos que tiene una antigüedad por lo menos de 9 meses entre el señor Graciano y la señora Nadine. Está en letra muy pequeña, pero usted lo puede ver ahí, como desde el 22 de febrero hasta el 23 de marzo, me parece, en términos muy coloquiales, inclusive le dice: no te preocupes, el examen va a ser en español, te podemos hacer la pregunta fácil, un par de preguntitas en inglés para ver, y cosas así, completa tales documentos. O sea, este es un acto preparatorio. Otro acto que puede ser preparatorio, yo sospecho que sí, es la nominación del embajador Rocarrey en Suiza. ¿Cómo así? El embajador Rocarrey fue ascendido, supongo que por sus méritos, por el señor Humala. Me parece que fue el segundo en París con la embajadora Belita, ¿no? ¿Cierto, no? Cierto. O sea, más confianza no puede ser, ¿no? Ya sabemos cómo se manejó esa embajada. Me imagino que debe estar dentro de la clasificación de las embajadas espías que usted acaba de mencionar, que no existen hoy, pero parece que sí antes, contrario censo de sus propias declaraciones. Entonces, este señor después arriba a la Secretaría General de la Cancillería, 2015 y hasta me parece casi el final del gobierno, que empalma al final con su nombramiento como embajador en Suiza, en un conjunto de nombramientos de embajadores que usted mismo reclamó. Me acuerdo que en su primera presentación dijo: no estoy de acuerdo con esto, pero ya no puedo hacer nada, pero ok. Pero bueno, ya vemos, la cosa viene en carambola, ¿no? Tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque si nos vinculamos a esa presencia que he referido del congresista Tubino, viene Matteo Renzi a Lima en octubre y en noviembre desesperado va a Humala a buscarlo a Roma, regresando de APEC, y la sancionan a la embajadora Alfaro porque creo que no se concretó la cita, pero él se fue a ver a Graciano, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ser el embajador del Perú visitando al director general de la FAO? No sé si lo acompañaría algún funcionario diplomático, usted nos dirá si fue así o no. Pero en todo caso, como vemos, todos estos son actos preparatorios
para esto que yo califico abiertamente de fuga. Esto es una fuga. Entonces, se han valido, por supuesto, de sus relaciones con el entonces gobierno de Brasil, ¿no? ¿Qué tendrá que ver Lula? ¿Qué tendrá que ver Dilma Rousseff? Porque Graciano es un ministro de ellos. Y no podemos menos de sorprendernos que, siendo Graciano un ministro que está acusado por corrupción en su país, Naciones Unidas, que a todos los países nos demanda transparencia, integridad y todas estas cosas que son muy correctas, pero no las cumpla en su propia casa. Entonces, esto es un tema muy delicado porque, imagínese usted, señor canciller, que la señora Nadine Heredia viviendo en Suiza tiene alguna facilidad bueno, es que eso es ya por cuerdas separadas. Ahí están las cuentas, por supuesto, ahí está la cuñada, ahí están una serie de cosas. Suiza no es una casualidad, Suiza es el objetivo. Entonces, mucha prudencia con el embajador en Suiza. De repente en ese momento nadie pudo haber sacado cuentas, ¿no? Pero ahora creo que ya hay evidencias que están apuntando. Era el señor Ocarrey, discúlpeme usted, yo no tengo que conocerlo, pero me parece que un hombre de extrema confianza del Palacio de Gobierno anterior. Bien. Unas preguntas concretas, aparte de este comentario. ¿Cuánto le paga el Perú a la FAO? ¿Cuánto es el aporte del Perú a la FAO? ¿Estamos al día? ¿Pagamos? No sé. No tengo idea. No perdone, ministro, sí. Para evitar el diálogo. Concluya. No, es que es interesante el dato, porque son datos precisos. Pero mientras preguntan, yo haría la segunda pregunta. ¿Y cuánto le va a pagar la FAO a Nadine Heredia? Me imagino que podemos tener una buena idea. No me aventuro a decir ninguna cifra, pero de repente la Cancillería nos puede ilustrar cuánto va a cobrar esta señora mensualmente y no sé qué otros privilegios tendrá allá, ¿no? Entonces, muy bien. Yo creo que hacen bien la Cancillería en llamar al embajador, ¿no? El embajador Iberico, que es embajador en Roma y concurrente en FAO. Y el segundo paso, si es que hay los elementos de juicio suficientes, ustedes lo tomarán con la prudencia que corresponde, el retiro del embajador, que me parece que es procedente, pero eso hay que evaluarlo después de la visita, que él venga e informe, ¿cierto? Entonces, el tema es ¿dónde está el hueco, canciller? Usted ha informado que no hicieron una información pública de la noticia si mal no le entendí, fue el embajador Iberico el que informó que cierto. Prenda el micro, sí. Sí, él informó. Mira, le voy a permitir una excepción, sí, Cristel Castillo, para evitar el diálogo. Es importante. Adelante, ministro, conteste, por favor. Sí, fue el embajador Iberico quien nos informó, en primer lugar, que estaba por darse ese nombramiento y luego envió inmediatamente después, en la misma noche, el lunes para martes, el comunicado en que se daba con noticia del nombramiento. Correcto. Y debe ser exactamente así como usted lo dice, no tengo ninguna duda. El problema es, yo diría, el error de juicio que se forma en este lapso que transcurre entre que Iberico anuncia, me imagino que ustedes lo confirman, y el anuncio público que hace la Cancillería a raíz de que sale publicada, me parece que en el diario Correo, ¿no? Una foto ya en el aeropuerto de la señora Nadine. Me imagino que también desde el momento que ella entra a la sala VIP, la Cancillería, que tiene un funcionario ahí, debe haber reportado, ha entrado esta señora de la sala VIP, supongo yo, la sala VIP, supongo que la ministra, no sé si la Cancillería, no sé quién la administrará, pero estaba en la sala VIP. Entonces, este lapso entre la noche del jueves o la mañana, del lunes o la mañana del martes, porque entiendo que llega a las 10:15, tal como usted señalaba, el representante de FAO, y para llegar a las 10:15 le tienen que haber convocado pues un par de horas antes, supongo yo, ¿no? Entonces, por lo menos de las 8 de la mañana, por lo menos, se sabía si es que no era la noche anterior. Bueno, señor, esas 12 horas o más, pues por lo menos 12 horas, que no se dio cuenta del hecho público, resultan fatales. Y no digo que necesariamente hubieran tenido que hacerlo público, aunque hubiera sido ideal, porque la prensa, el Congreso, mucha gente hubiera reaccionado y se hubiera impedido la fuga. Pero se hubiera podido reportar al Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? De manera reservada,
Oiga, ¿por qué? Porque es un hecho público el proceso penal contra Nadine Heredia. Tenía un impedimento de salida. El 13 de octubre en el Congreso yo me levanté y pedí la palabra para decir y denunciar que en 48 horas se vencía el impedimento de salida y que nadie estaba haciendo nada. Afortunadamente, la procuradora del Estado, ¿no? La que firma es otra, ¿no? La procuradora del Estado pidió, acá lo tengo, perdón. Sí, Janet Briones Muñoz, ¿no? El mismo día, 13 de octubre, o sea, hace 40 días. Y ni el fiscal ni nadie movió un dedo. O sea, más bien, el fiscal salió a decir que no era necesario. Y me extraña que el fiscal de la Nación, el doctor Sánchez, ratificó esa posición. Entonces, el hecho era público y notorio, tal como lo señala el propio comunicado de la Cancillería de hoy día, que dice, oiga, acá hay una interferencia en un tema. Entonces, hubiera sido muy bueno, señor Canciller, que si bien hubiera sido conveniente por las razones que usted expresa no hacerlo público, pero sí hubiera sido con una comunicación directa a su colega de Justicia o al ministro de Interior o al fiscal de la Nación, comunicarle, esta señora se está yendo o se puede ir a partir de este nombramiento, porque ustedes tampoco, no necesariamente tenían que saber, pero oiga, una llamada, la DINI, que para eso sirve, podría averiguar si compró boleto en una agencia o algo por el estilo. Me pedí Congresista del Castillo, perdón, le pide primero la intervención del congresista Petrozzi y luego Alcorta. Es al respecto de lo que pero yo primero atiendo a las damas, si me disculpan. Por supuesto. Gracias, congresista, a los dos, y gracias, presidente. Tomando como referencia la intervención del congresista del Castillo, y es obvio, no sé que la respuesta canciller y vicecanciller no es fácil y no sé si estén ustedes en la posición de responder. Si ha habido una injerencia, algún mandato, yo sé que no es fácil responder, pero hay una injerencia, algún comentario, alguna sugerencia, algún pedido, algún favor del Ejecutivo que tiene que haber estado también enterado de esto, porque tiene que haber estado enterado de mover esto en forma soterrada, por debajo, no hacer luz de esto ni hacer bulla de esto. ¿Ha habido alguna injerencia del Ejecutivo? Es bueno que lo contesten, porque si recordamos, cuando el señor Kuczynski entró, dijo que él no iba a investigar nada del pasado, absolutamente nada del pasado. Y el señor Bruce dijo que todo lo que se investiga, todo mirar para adelante, todo era para adelante. Y luego han venido los actos de corrupción del Palacio de Gobierno, el señor Moreno, los viceministros del Estado que están todos metidos en problema y medio. Y estamos en un rollo hoy día también con la corruptela del Ministerio de Educación. A ver, yo esperaría que de alguna forma ustedes puedan responder si había una orden, un manejo, una sugerencia, un favor, algo del Ejecutivo para que esto se maneje de forma por debajo de la mesa. Congresista Petrozzi. Bueno, sí, al respecto de lo que dice Lourdes, pues es un tema de transparencia. Se nos está haciendo costumbre enterarnos del bolondrón primero por los medios y que después reaccionen las autoridades. Igualito pasó con Moreno y después se le agradecieron por sus servicios. Y esto no puede continuar, no se puede hacer una práctica de costumbre. Hay que prevenir, tenemos que estar bien atentos a la prevención. Gracias. Por excepción, vamos a dar una intervención adicional al congresista Belaunde. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, congresista del Castillo. Prevención ha existido en el gobierno y ha sido clarísima. Aquí está el documento firmado por Julia Príncipe, a quien espero nadie acuse de nadinista, donde se demostró que semanas antes estuvo pidiendo que se cambie la situación de la señora Heredia. El canciller ha actuado apenas se ha enterado de esta noticia y ha dado la comunicación que es la vía diplomática usual. Y hemos visto los términos en los cuales se han comunicado y son términos bastante duros para lo que es la vía diplomática. Yo no sé de dónde puede salir algún tipo de insinuación de favor o trato, porque además se dice que no queremos mirar el pasado, pero Perdón por el Cambio ha apoyado todos los pedidos de investigación
a la señora Heredia y al señor Humala que se han producido en este Congreso, y no me van a dejar mentir los colegas. Entonces yo rechazo cualquier, porque el canciller tiene que ser más diplomático que tengo que ser yo, rechazo cualquier tipo de insinuación en esa línea. Gracias, presidente. Para que concluya, congresista, por alusión a la congresista Alcorta. Mejor, no me han nombrado, pero me quiero dar por aludida, obviamente. Estamos hablando de un caso de una persona que está acusada por corrupción por todas partes y que ha sido nombrado en un cargo público de alimentación de una institución que premia a Venezuela, donde se mueren de hambre todos. Hemos usado lo que usted ha argumentado. Lo de Julia Príncipe, acá está, yo mismo lo he mostrado. Nadie está negando la parte de Julia Príncipe. Lo que estamos tomando como referencia, y lo recordamos todos, es lo que dijo el señor Kuczynski en un comienzo, que yo no iba a investigar nada, que el futuro el futuro había que verlo. Y el señor Bruce dijo abiertamente que no iba a investigar el pasado, sino que iba a mirar para adelante. A eso me estoy refiriendo. No esto acá, que comparto, pero sí tengo el derecho y la obligación, y el derecho sobre todo, de preguntar. No espero que lo contesten, pero quiero dejar constancia que lo he grabado. Dice, había una insinuación, sugerencia, más allá de Julia Príncipe, que cualquier gobierno la ha podido tomar a la señora, la contrató de primer nivel, nadie duda de su capacidad y de su decencia, pero justamente el tema, esto no está en juicio esto, Julia Príncipe, todos nos hemos tomado como referente, pero sí tomamos referentes, los antecedentes de una posibilidad de que haya habido una sugerencia, sí, me siento en el derecho de preguntarlo. Si ha habido alguna sugerencia, no pretendo que me responda, pero sí quiero dejar constancia en mi pregunta. Concluya, congresista del Castillo. Sí, muchas gracias. Bien, vamos avanzando o terminando con esta intervención. Entonces, el problema es que esta señora que había dicho en todos los idiomas que, fíjese, me quedaré en el Perú, quienes huyen son los cobardes, acá está su declaración, ¿no? Hace menos de un mes, y lo puso en Twitter. El problema es que se ha ido subrepticiamente, ¿no? O sea, una señora que mandaba 10 twitters al día, desde el 4 de noviembre no dice esta boca es mía, y se va, como se dice en términos comunes y corrientes, caleta, para que me entiendan los muchachos qué cosa es lo que estamos haciendo, o qué cosa es lo que ha hecho esta persona. Entonces, ahora resulta, las fotos se las he mostrado hace un momento, va con un guardaespaldas, que es el mismo guardaespaldas que lo cuidaba Ollanta Humala siendo presidente en campaña y siendo presidente. No sé si tendrá respuesta del Ministerio de Defensa o del Interior, supongo que todavía, pero yo sí tengo la respuesta. Es que eso es lo lamentable, pues, ¿no? Que uno puede investigar más rápido que los ministros. Es increíble. Este señor responde al nombre. Sí. Permítame. Es importante identificar a esta persona porque si no se nos quedan las cosas y quedamos mal. Ahorita voy a encontrar el nombre. Pero aparte, no, el nombre del capitán del ejército que ha acompañado, es el capitán del ejército Jaime Herrera Arce. Jaime Herrera Arce. Está la foto en el aeropuerto de Madrid. No sé si está en actividad o en retiro, pero ya se sabe quién es. El hermano de este señor es otro comandante que ha trabajado hasta hace poco en la DINI, nada menos. Esta señora tiene, en la última instancia del Ministerio Público, dado que veo que el Ministerio Público no actuó con la celeridad y la prudencia del caso, pero tiene un primo hermano, que es nada menos el que ve los casos de corrupción de dignatarios, nada menos, en la Fiscalía Suprema Penal del Perú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ha entrado el nuevo gobierno y creo que no ha desarmado la estructura de poder corrupto que existía. El andamiaje. Sigue ahí. El andamiaje pasó una palabra toledista. Hay que poner un poco de broma también, las cosas no puede ser todo. Pero es una fatalidad lo que ha pasado para nuestro gobierno, para llamarlo de alguna manera. Es una fatalidad. Porque puede no tener necesariamente el señor canciller nadie que ver de los funcionarios actuales, pero ya ve usted,
el daño moral que le hacen al gobierno es terrible. Y me parece bien la nota que se ha mandado a Naciones Unidas, pero yo creo que hay que ser más fuerte en este tema, más enérgico. No hay que permitir que esto prospere, porque, bueno, si la señora se fugó y se queda por allá, es su cosa, su cuestión, pero no puede estar bajo el amparo de una organización internacional que se dedica a luchar contra el hambre y la desnutrición. Si es que confiamos en usted, canciller, que tome las medidas del caso. Reitero las preguntas. Es bueno que el pueblo peruano sepa cuánto va a ganar esta señora, cuánto le paga el Perú a la FAO, qué tipo de relaciones hay. Yo creo que esas son preguntas importantes que hacer y nos gustaría conocer si hay otras medidas que el gobierno pueda tomar en caso el asunto vaya, digamos, negándose a la petición que ha hecho cortésmente el gobierno del Perú a través de su despacho. Gracias, presidente. Ministro Ricardo Luna. Muchas gracias. Yo quisiera agradecerle la pregunta que ustedes han hecho. Quisiera asegurarle sobre todo que, si bien usted cree que no es conveniente que conteste la pregunta que acaba de formular la congresista Alcorta, yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo estoy totalmente seguro, en todo caso en lo que se refiere a la Cancillería, pero totalmente seguro que el gobierno no ha dado ni explícita ni implícitamente ninguna ayuda para este acto que nos parece ilegítimo, incorrecto, y que así se lo hemos formulado a la FAO, en primer lugar. En segundo lugar, no teníamos conocimiento anterior. Las únicas personas que yo puedo suponer que tenían conocimiento anterior al interior del gobierno son agentes del Poder Judicial a la que ella debió contactar en vísperas de su viaje para avisarle que estaba viajando. Y después a las autoridades de migraciones, que no nos han contactado, sino cuando nos hemos dado cuenta por las redes o por la televisión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, información que me alcanzan sobre la cuota que nosotros pagamos a la FAO es $319.000 al año y estamos al día. La FAO al Perú invierte anualmente $1.200.000. El nombramiento de la señora, el sueldo de la señora no sabemos, porque no sabemos con qué categoría tiene, no sé si es P5, profesional 5 o D1, director 1. Eso es una cosa que podemos averiguar. Si fuera uno u otro, más o menos en qué rango oscila el ingreso. No sé. Si fuera directora 1 sería $11.000 al mes. Bueno, en todo caso... No, sí lo ha ganado cuando recibía de Brasil. Perdón, lo que quisiera insistir... Continúe, ministro Luna, por favor. Lo que quisiera insistir en que nosotros no consideramos que este es un asunto cerrado. Es un asunto abierto para nosotros como Cancillería en lo que se relaciona a la gestión vis-a-vis la FAO. Me parece que hay una serie de aristas a esclarecer al interior de otros sectores del gobierno, de otras ramas del gobierno, y yo me gustaría que eso proceda a la misma vez y en la misma forma y con la misma energía con que nosotros nos estamos desplegando y seguiremos desplegándonos desde este momento hasta que se esclarezcan las cosas. Gracias. Está hace rato con nosotros y le doy la bienvenida al congresista César Segura. Le voy a dar uso de la palabra, pero antes pido una intervención a la congresista Alcorta. Adelante, congresista. Bueno, en todo caso, el tema que nos ha traído el día de acá, que es una vergüenza internacional, es una vergüenza lo que ha hecho esta pareja presidencial, es una vergüenza todo lo que han hecho. Pero ¿cuál es el paso siguiente? En el caso del Congreso de la República, señor presidente, en el caso de Cancillería, y yo me atrevería a sugerir invitar, no sé si corresponde, al juez, al fiscal, a los procuradores que solicitaron el impedimento de salida, eso no puede quedarse acá. Acá hay una comisión investigadora, el señor López Menezes ha dicho barbaridades el día de hoy, y creo que tenemos que establecer ahora, antes de irnos, porque antes que se cierre el acta, cuáles son los pasos siguientes. De parte nuestra, como comisión, qué es lo que continúa, porque esto no acaba acá, qué es lo que continúa con respecto a Cancillería. Van a retirar al representante del Perú ante la FAO, vamos a hacer algún gesto diplomático ante Brasil, donde el señor Lula, con toda la corrupción que tiene, ha movido todo este nombramiento a través del señor Canciano. O sea, hay una serie de cosas que tenemos que hacernos respetar. La Cancillería está considerada una de las mejores cancillerías. Hay que ponerle luces, pero no puede quedarse solamente en la reunión de hoy día y que termine acá. Algo más tiene que suceder. Algo más tiene que pasar y esta señora tiene que regresar. Y regresar sin el cargo de... Congresista Segura. Gracias, señor presidente. Siendo una comisión extraordinaria y estando en la comisión de presupuesto, las disculpas del caso y saludo la presencia a través suyo del ministro.
Y en verdad, me imagino lo incómodo que debe estar el ministro con esta situación, dada la carrera impecable que ha tenido dentro de su vida. Y lejos de todo lo que podamos decir en estos momentos, porque son parte de un GAN de actividades como para que estas personas que cometieron faltas en el gobierno pasado pues puedan quedar impunes. Pero, señor ministro, Perú tiene que saber que la señora Nadine está siendo investigada por lavado de activos y está deslegitimada por el pueblo peruano, que ahora el Perú es miembro de la FAO. Y como Estado no podemos permitir que en nombre de nuestra representación esta señora no puede seguir siendo nuestra representante en este cargo. Yo lo que le digo es, ¿por qué no solicitar se le destituya del cargo? Porque si no es avalar, de alguna manera estamos avalando, y como Estado no podemos aceptar esta mala decisión de la FAO. Yo creo que eso, lejos de que la Fiscalía, la doctora Príncipe haya solicitado o no, al final, para mí, concepto, este es un GAN de actividades que se venía realizando desde que el señor Iberico ha sido miembro o ha sido nombrado embajador en Roma, y es parte de una acción para que al final termine en este resultado. Seguramente usted no lo conocía y estoy seguro de eso. Entonces, por eso debemos, señor ministro, solicitar pues que esta representante no es digna de estar representando al Perú, y en ese sentido el ministerio debe de solicitar se le destituya del cargo. Gracias. Ministro Luna. Muchas gracias. Agradezco la preocupación del congresista Segura por mi situación aparentemente incómoda. Yo no tengo ninguna incomodidad en lo profesional ni en lo funcional. Incomodidades como la suya, peruano, me parece una situación absolutamente inaceptable, pero le garantizo, si hubiera estado presente mientras se discutió estos temas, sabría que ella no es representante del Perú ante la FAO. Muchas gracias. Ministro Luna, es difícil para los peruanos en general considerar que nuestra representación en Roma no habría tomado algún tipo de conocimiento de esta posible designación que la FAO pretendía hacer en su momento, designando a la señora Heredia como representante ante este organismo. Los peruanos no tan fácilmente, asumimos esa versión, por llamarlo de esa manera. Consideramos que cualquier organismo internacional lo mínimo que hace es efectuar algunas consultas con el país respectivo para poder designar como funcionario de ese organismo a un ciudadano, en este caso peruano, a una ciudadana peruana. En fin, nos queda esa duda. Nos queda la duda, por ejemplo, de cómo es que el representante de la FAO en el Perú no ha comunicado algo, no ha comentado, no ha informado, de repente no estuvo enterado, o a Cancillería, o al Ministerio de Agricultura, al gobierno en general. Están así que un organismo internacional, porque se le ocurre designar a su secretario general así tan fácilmente, sin consultar al país de origen, designa tan irresponsablemente a alguien que tiene efectivamente un cuestionamiento público, nacional, denuncias, procesos abiertos en el ámbito judicial, efectivamente, y también en el ámbito congresal. Ministro, los cónsules, porque la señora Heredia a través de su defensa legal está pidiendo ya que su regla de conducta las quiere cumplir allá afuera, ya no quiere venir aparentemente al Perú, quiere firmar en un consulado seguramente. Es que los cónsules están autorizados a recibir la firma de alguien que está procesado por la justicia peruana, puede reemplazar a nuestra justicia en ese sentido. Ese es el procedimiento regular. Yo tengo a la mano un documento que es aprobado por la Conferencia General, es la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados. El congresista de Belaunde hizo una primera intervención que me deja algunas dudas, pero en todo caso quisiera que la Cancillería, usted como ministro, nos responda, y creo que tiene a su lado
a su asesor jurídico, que puede hacerle la precisión, respecto de que, para que no queden dudas, porque mucho se comenta efectivamente de manera pública, que habría pues algunas conversaciones previas antes de que asuma el actual presidente de la República con el saliente, algunos acuerdos, algunos contubernios, si queremos llamarlo así. Estamos en un escenario político y hay que expresarse políticamente en ese sentido, cosa que los peruanos nos tiene que quedar muy en claro. Y entonces digo yo, este documento que tengo a la mano, en cuyo título, aquí está bien claro, artículo 5, representante de los miembros, sección 13, dice: los representantes de los miembros en las reuniones convocadas por un organismo especializado gozarán, dice, mientras ejerzan sus funciones y durante sus viajes al lugar de la reunión y de regreso, es decir, cuando la señora embajadora de la Quinoa, o ex embajadora creo, tenga que venir al Perú, gozarán de los siguientes privilegios e inmunidades. Punto A, o inciso A. Gozará de inmunidad de detención, reitero, inmunidad de detención o arresto personal. Yo quisiera que el ministro de Relaciones, y sigo, o seguiría en todo caso, pero precisamente quisiera una respuesta en este ámbito de que si representante de la FAO en Ginebra goza de esta prerrogativa contenida en este documento. Sí, mi respuesta a la segunda pregunta, señor presidente, es que ese artículo que usted ha leído se refiere a funcionarios diplomáticos y no a funcionarios internacionales, en primer lugar. En segundo lugar, yo respeto su inquietud que usted pueda pensar que se sabía en los medios de la FAO que este nombramiento se iba a dar y que de alguna manera eso debería haberse filtrado. Yo sospecho que el secretismo es total y real. Y lo único que le puedo decir y reiterar, porque me parece que es mi obligación, y es mi obligación de ilustrar no solamente a los que estamos presentes, sino a mí mismo y a la gente que nos está viendo a través de los medios, que los organismos internacionales nombran de manera autónoma, estoy leyendo el texto, a sus funcionarios conforme a sus procedimientos internos. No requieren permiso de los estados para designar a sus funcionarios, ni consultar o informar previamente al respecto a los estados. El artículo 8 de la Constitución de la FAO faculta al director general a nombrar a sus funcionarios. En este caso, el director general de la FAO, José Graciano, en ningún momento ha adelantado información alguna a la Cancillería o a la Embajada del Perú en Roma sobre decisión de nombrar a la señora Heredia como funcionaria de la FAO en Ginebra. En dicho cargo, ella no representa al Perú. Gracias. Y sobre la regla de conducta, si los cónsules están autorizados a ello. Los cónsules están autorizados a lo que la ley los autoriza a hacer y no lo que no les autoriza a hacer. Pero sobre eso yo no tengo ninguna información específica. Señores, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 3:45 horas de la tarde, se levanta la tercera sesión extraordinaria. Nuestro agradecimiento a los señores miembros de la comisión y por supuesto al señor ministro de Relaciones Exteriores, al vicecanciller también y a los miembros de Relaciones Exteriores. Muy buenas tardes. Bien, entonces de esta forma se despide al canciller, quien ha informado en la Comisión de Relaciones Exteriores en esta sesión ordinaria de último momento sobre la designación de la ex primera dama Nadine Heredia en la FAO. Ella ya se encuentra en Ginebra, en Suiza, en donde pues, como han explicado, lo de la FAO va a tener unos días de entrenamiento a lo que sería la labor que ella va a desarrollar en la FAO. Próximamente también, en los próximos días, seguramente vamos a tener más novedades sobre este tema, sobre lo que se acuerde en las diferentes comisiones en torno al tema. Seguimos con más, son 3 de la tarde.